Perfecto. Muy bien. Oye, pero ¿cuál fue la primera canción que escribiste? ¿De qué habla? Para Dios. Vivo feliz. No, no, espérame, no me has respondido la pregunta anterior. Quiero que comparemos un poquito. La Ok. primer canción que escribiste en tu vida, para cuando empezaste a ser músico o antes de serlo oficialmente, ¿de qué trataba? Pues ya ni me acuerdo, la verdad, es que te soy sincero, Lindsay, mucha gente no me cree, pero de todo lo que yo viví en el pasado, de todo lo que hice, muchas Ujú, cosas no me borró de la mente. No me ujú. acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Digamos que todo eso quedó en el olvido. No me acuerdo, la verdad, pero sí me acuerdo ya del primer tema que hice para Dios, porque de dicho de paso, una vez yo compuse una canción cuando antes de ser cristiano, pero me quebré mucho la cabeza, tardé semanas, casi meses para poder escribirla. Ujú. Diferencia ahora con Cristo, te he comentado a ti y ya creo que también lo he hablado ante las redes sociales, lo he hecho, creo, el comentario de que ahora para componer un tema de esos que se están como los que están escuchando, a veces en 15 minutos lo he hecho con ayuda Ujú, de Dios. La ujú. inspiración me llega de repente y yo solo escribo lo que recibo de inspiración. Guau, entonces no te acuerdas. Y entonces ahora sí, la primera que escribiste ya siendo cristiano tenías 33, ¿y de qué habla? Vivo feliz, Ujú. de Que de hecho felicidad. por ahí tenemos un video, ¿verdad? Que grabamos hace un tiempo. Así es. Después lo compartimos para que la gente se dé cuenta. Claro. Sí, de hecho ya los hemos empezado a subir de a cachitos en el TikTok y yo creo que así vamos a seguir haciéndolo hasta que tengamos el registro legal, que es lo que estamos esperando nada más, para poderlos poner completos. Ahora sí, dinos, en esta que es una semana muy significativa para los que somos creyentes, ¿cuál sería tu invitación, reflexión para los jóvenes? Bueno, yo quisiera, Lindsay, tomarme este tiempo que Dios me ha otorgado, que Dios me ha brindado, para poder compartir un poco acerca de las historias bíblicas de jóvenes extraordinarios en la Biblia. Que dicho Ujú, de paso, también está escrito en mi libro, en el cuadernillo o en el librito que vamos a publicar, ¿verdad? ujú, De una etapa o de una parte de lo que son los jóvenes extraordinarios en la Biblia. ujú. Obviamente, tanto mujeres, solamente que en esta ocasión solamente puse lo que son hombres. Ya en otras ocasiones, para otros temas, vamos a hablar también de la mujer, que es bien importante. Pero en este caso me gustaría hablar acerca de por qué más que yo, Dios está interesado en que la juventud conozca de estas historias. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de los que ya somos cristianos, que somos creyentes, nos damos cuenta de que cuando nosotros nos acercamos a un joven para predicarle el evangelio, para ayudarle a que se acerque a Dios, muchas de las veces su respuesta es, no, ve con mi papá o ve con mi abuelo, para ellos es esto, a mí déjame en paz, déjame vivir mi vida, yo estoy contento así como estoy. Y muchas de las veces es porque realmente no conocen ese libro santo, ese libro sagrado, ese libro bendito que es la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí encontramos muchas historias donde Dios nos habla acerca del interés que Él tiene en la juventud. Por ejemplo, Ujú, tenemos a un joven llamado José. Él aparece en la Biblia en el libro de Génesis 37 al 50, el versículo 37, perdón, el capítulo 37, el versículo 50. ujú, Encontramos a José que a la edad de 17 años, eh, él comienza a hacer cosas para Dios. A la edad de 17 años, él comienza a hacer la diferencia entre sus hermanos. ujú, Tenía cuántos hermanos eran, pero dicho de paso, su padre era Jacob, otro hombre de Dios que fue uno de los patriarcas, hijo de Isaac, uno de los patriarcas. Entonces, vemos a José que toma el ejemplo del padre y toma el ejemplo del abuelo y comienza a buscar a ese Dios que ellos le enseñaron, que ellos le inculcaron o que ellos le instruyeron.
Ujú, Entonces José hace la diferencia entre sus hermanos. Él cuidaba las ovejas de su padre obedientemente ujú, y vivió una vida así, ¿verdad? Entonces, digamos que su padre lo amaba más que a sus otros hermanos, que dicho de paso, aunque en la Biblia está, no es como para tomarlo como un consejo para ustedes que son padres, como para decir que deben de amar más a unos hijos que a otros, aunque se porten mejor. No, yo pienso que no es correcto, ¿verdad? No quiero decir que Jacob se equivocó. Sabemos que todo era un propósito de Dios, pero sin embargo, en la vida ahora cotidiana, en la vida real, en estos tiempos, los padres deben de ver a sus hijos por igual, para que no deben hacer diferencia, para que no ocurra lo que ocurrió entre ellos. La Biblia menciona que los hermanos de José lo odiaban tanto por esa preferencia que tenía su padre Jacob hacia él. Pero sin embargo, José, pues a su temprana edad, a sus 17 años, comienza a buscar a Dios, comienza a acercarse a Dios y comienza a poner hacer un ejemplo, ser un ejemplo en su familia. Y encontramos que cuando José, cuando José es vendido por sus hermanos, ujú. eh, pensaban que ya lo habían destruido, ellos pensaban que ya lo habían acabado, pero sin embargo pasaron los años y pasaron los años y Dios no lo desamparó, Dios siempre estuvo con él desde que era un jovencito hasta que llegó a ser un adulto. Y la Biblia enseña que José terminó siendo el segundo después del rey que era faraón en ese tiempo, en toda la tierra. Ujú, Un joven que a sus 17 años decidió por servir a Dios, decidió por aceptar a Dios en su vida y por serle fiel, llegó a ser el segundo de Faraón, que era el rey más poderoso que existía en la tierra en ese tiempo. Entonces, por mano de José, eso ya es una historia más grande, ¿verdad? Pero por mano de José o por obra de José fue que muchos pudieron ser alimentados en esos tiempos. Dios le dio un sueño a José, en donde ese sueño le decía que venían 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Cuando llegaron los 7 años de abundancia, Dios le dio aviso para que cómo hiciera o le reveló cómo hiciera para que almacenaran toda la tierra pues pudieran tener alimento y pudieran subsistir, ¿verdad? Entre los cuales también estaba su familia, Jacob y sus hermanos. Que dicho de paso, después cuando él llegó a ser un gran personaje, dice la Biblia que sus hermanos pues llegaron a él y él no les guardó rencor. Él era un hombre de Dios ya en ese tiempo, ya no era un joven, ya era un hombre de Dios hecho y derecho, bien formado, y que no guardaba rencor ni resentimiento en su corazón, y por eso los ayudó a ellos y ayudó a su papá. Ese fue José. ujú. Tenemos a otro hombre que también cuando era un joven llamado David, se enfrentó al gigante, uno de los gigantes más peligrosos, uno de los gigantes más fuertes que habla la Biblia, y esa historia está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 50. Yo creo que ya muchos, tanto cristianos como no cristianos, conocen la historia del rey David. No voy a entrar mucho en eso, no voy a enfatizar mucho. Simplemente lo que quiero es mostrarles que a una temprana edad, tan jóvenes, por ejemplo, David se enfrentó al gigante que tenía amedrentado a todo un ejército, tenía amedrentado hasta el rey de ese tiempo, el rey que estaba reinando sobre Israel, que era Saúl. Saúl estaba amedrentado, aunque era un hombre muy alto. Los hermanos de David que estaban ahí también estaban amedrentados, todo el ejército de los escuadrones de Israel estaban amedrentados porque ese gigante por 40 días todos los días los estaba amedrentando por la mañana y por la tarde y los estaba retando a que pelearan con él y nadie se atrevía a pelear con él, todos le tenían miedo, hasta que llegó David, ese joven valiente que tenía el Espíritu de Dios con él, que tenía el poder de Dios con él, y él se atrevió a enfrentar a ese gigante y lo venció. Y lo venció con la ayuda de Dios, obviamente. Dicen que tomó una honda con 5 piedras y con solo una piedra fue suficiente para derribar al gigante. Dicen que el gigante medía como 6 codos de estatura. No me tomé el tiempo para sacar lo que son en codos, cuánto era lo que medía ahora, ¿verdad? Pero bueno, eso es irrelevante. Solamente estoy dando unas indicaciones
o dando unas instrucciones de lo que puede hacer un joven o una jovencita en este tiempo si se decide aceptar a Cristo en su corazón y a vivir una vida que agrade a Dios. En ¿Puedo, palabras Lindsay? más sencillas. Tengo, por ejemplo, Crónicas capítulo 22, versículo 1 al 10, y ahí encontramos a otro joven. No especifica exactamente la Biblia la edad. Lo único que su padre, en este caso el rey David, ahora voy a hablar de su hijo, que fue Salomón, que dicho de paso fue el hombre más sabio que existió en el planeta Tierra antes que Cristo, obviamente, porque Cristo pues obviamente es Dios, ¿verdad? Pero después de Cristo, Salomón ha sido el hombre más sabio que existió o que existe en todo el planeta Tierra hasta el día de hoy. El hombre más sabio y el hombre más rico. Ninguno de los millonarios de estos tiempos jamás se comparará con lo millonario o lo rico que Dios hizo a Salomón, ¿verdad? Pero bueno, eso solamente es agregado, es un extra. Pero Salomón no dice exactamente la Biblia cuántos años tenía, lo único que dice que era muchacho, que era joven. También, por ser hijo de quien era, del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que fue ejemplar, un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón y que hizo muchas cosas para Dios, al pueblo de Israel. Ahora encontramos a Salomón que probablemente a los 16, 17 años o 18, no lo sé, no voy a decir o no voy a asegurar porque la Biblia no lo dice, pero sí podemos pensar que unos 17 años más o menos, 18 o 16. Entonces ahora David antes de morir se acerca a su hijo Salomón para instruirle y le dice, si tú te decides andar en el camino que yo he andado y te decides a servir a Dios, te decides a serle fiel, te decides a guardar sus estatutos, sus mandamientos, a practicar su palabra, a vivir para Él, entonces Él te va a dar muchas bendiciones, Él te va a hacer en gran manera grande sobre la tierra. Y vemos que Salomón, por la instrucción de su padre David, y porque él también de alguna manera ya tenía la semilla sembrada en su corazón. Entonces ahora Salomón toma la decisión y acepta el consejo de su padre, y por eso Dios termina sentándolo en el trono en donde David había estado por, la Biblia creo que dice 40 años. Entonces, 37 años, perdón, algo así más o menos. Entonces, antes de morir, David se encarga de instruir a su hijo Salomón, y Salomón toma la instrucción y David le dice, tú vas a ser mi sucesor, Dios me ha dicho que tú vas a ser el que va a ser el próximo rey después de que yo parta, de que yo muera, en otras palabras. Y el que sea lector de la Biblia, cuando lea esos versículos, como que yo les dije, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 1 al 10, se va a dar cuenta que cuando David muere, después Salomón es el que es sentado en el trono, es el que es el sucesor. Y en otras partes de la Biblia, habla que Dios no lo dejó solo. Dios vino en un sueño y le habló en una noche y le dijo a Salomón, le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo lo haré. Y dice que Salomón no le pidió riquezas, no le pidió poder, simplemente le pidió sabiduría, porque dijo, soy muchacho, ¿cómo voy yo a gobernar sobre este pueblo tan grande que me has otorgado? Y la Biblia dice que Dios le dijo, por cuanto no has pedido riquezas, por cuanto no has pedido poder, por cuanto no has pedido fama, he aquí dice que te doy las riquezas, pero también, o no, te doy la sabiduría, pero también te daré las riquezas que ninguno tendrá las riquezas como tú, y también te daré la sabiduría que ninguno llegará a tener la sabiduría como tú. Entonces, solamente, ¿verdad? Lo único que quiero es para motivar a los jóvenes, para que los jóvenes se puedan dar cuenta que en las manos de Dios pueden hacer las cosas que ni siquiera se han imaginado, que ni siquiera han pensado. No sé si tienes alguna pregunta, Lindsay, o si alguien tiene alguna pregunta de la audiencia. De hecho, en la Sí. audiencia tenemos gente joven escuchándote y viéndote. Por Ujú. favor, Alan, apóyanos. Miri García, ella tiene 19 años y nos pregunta, ¿se puede ser espiritual sin pertenecer a una religión?
Mira, Miri, lo que pasa es que nosotros no podemos vivir una espiritualidad a nuestra manera. Dios nos dejó mandamientos, nos dejó estatutos, nos dejó ordenanzas, nos dejó decretos, nos dejó de alguna manera requisitos. Entonces, para mostrar la espiritualidad, primeramente tienes que pertenecer a una iglesia. Necesitas, porque en Hebreos dice la palabra, ¿verdad? Y en Efesios, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen la costumbre, más cuando vemos que los días son malos. Entonces, necesitamos congregarnos en una iglesia en donde nos predique el Evangelio de Jesucristo completo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, mira, la Biblia dice que hay un libro abierto en el cielo y en ese libro Dios está escribiendo todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos comenzamos a congregar, Dios va escribiendo y Dios va poniendo en ese libro lo que tú estás haciendo ya dentro de su evangelio. Entonces, la persona que no entra al evangelio, la persona que no se congrega a una iglesia, cuando llegue allá, entonces va a encontrar en ese libro escrito solamente puras cosas negativas, todo lo que le aleja de Dios, todo lo que le aparta de Dios. Entonces, es mejor desde ahora, por eso yo es que digo, y siempre lo he dicho, que aquí esta vida es la escuela que Dios ha puesto para que nosotros aprendamos aquí cómo es que se va a vivir en el cielo. Entonces, cuando nosotros vamos a una iglesia, se nos predica la palabra de Dios, se nos bautiza en el nombre de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados y entonces Dios nos reconoce y cuando los ángeles de Dios vengan a levantarnos van a ver ese sello. Entonces, si una persona no se congrega en una iglesia, no recibe esa bendición del Espíritu en su vida, cuando los ángeles vengan, lo van a desconocer. Entonces, no es posible vivir una espiritualidad fuera de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que saber, por ejemplo, los apóstoles nos enseñaron, que fueron los hombres que estuvieron con Dios caminando cuando Él estuvo aquí en la tierra vivo, nos enseñaron de la manera que la doctrina correcta es aceptando a Cristo en el corazón, bautizándose en su nombre y congregándose en una iglesia, dejando a un lado lo que vienen siendo tradiciones, lo que vienen siendo, como quien dice, religiones, lo que vienen siendo genealogías, que para nada nos aprovechan, sino más bien tomando y practicando el verdadero evangelio, ser imitadores de Cristo o ser imitadores de los apóstoles, para poder asegurar nuestra salvación y asegurar que tenemos una espiritualidad real delante de Dios. Si no, no va a haber respaldo de Dios en nuestra vida. Pueda, y como le dije la otra vez, pueda que aún tengas oportunidad o tenga oportunidad la persona aún no estando en una iglesia, pero eso ya le pertenece a Dios. Él es el que decide si sí o no da la oportunidad. ¿Por qué? Porque en Romanos, perdón, en los libros de los evangelios, en Marcos como 16, 18, por ahí más o menos, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una persona puede creer en Dios aún no estando en una iglesia, pero ya depende de Dios si Dios decide darle la salvación o no. Nosotros no podemos hacer nada, es Dios el que decide. Pero si estás dentro de una iglesia, tienes un 99.99% de más garantía de que tienes esa salvación. Amén. Espero que haya podido. Oye, Javier, ya vamos a ir cerrando el tema de Joven Despierta Joven, porque quisiera dedicarle unos minutos del programa a hablar de tu producción musical.